Tenemos todas en contra y algunas a favor. Nos ha faltado Capalvo, que iba a hablar de King Kong, de la erótica en la era pop. Así que igual vamos a hablar nosotros, no vino Capalvo, pero algo vamos a inventar de King Kong. La sexualidad en King Kong es muy interesante. Hoy nos acompaña esta noche Fernando Figueras. Escritor, por supuesto, y otras cosas, pero en principio escritor. Ha editado Qué pobre están, una pequeña novela de realismo delirante, es a lo que se dedica Fernando, discípulo de Alberto Laiseca. Y él nos va a hablar hoy a la noche de la erótica en la obra de Laiseca. También ha publicado un libro de cuentos que se llama Ingrávido, por la editorial Muerde Muertos también. Y últimamente ha descollado con los haikus Bilardo. Ha incurrido también en la poesía, ha destrozado un arte más. Y han hecho haikus con mi hermano José María Marcos, también por la editorial Muerde Muertos. Al estilo Bilardo, en vez de 5-7-5 sílabas, 3-5-2 como para los jugadores, el maestro Bilardo. También nos acompaña Edgar de Santo. Edgar de Santo es multifruta. Es, por supuesto, docente y tiene una cátedra en la Universidad de Bellas Artes de La Plata, pero también se dedica a la pintura, al cine, a la poesía, escribe, hace performance, participa hace tiempo del colectivo del posporno en distintas áreas. Ha hecho un par de cortos muy buenos. Uno es Andrea con Susy Shock, que por ahí la conocen, y el último que estás presentando es Amor, Amor. Así que son dos invitados de lujo. Mi nombre es Carlos Marcos, yo también me... Lindo nombre. El apellido... También digo que me dedico a esto que se llama, o llamamos literatura erótica, así que vamos a intentar divertirnos con ustedes. Suena en una mesa erótica, suena feo, pero vamos a intentar transmitirles algún par de ideas. ¿Suena bien? Bien. Así que bueno, arrancamos con Fernando Figueras. ¿Cómo? Bienvenido, Armando, adelante. Por favor. Bueno, ahí hace su entrada por la alfombra roja Armando Capalvo, periodista. Adelante. Donde quieras. Tenemos un solo micrófono, nos faltaba Capalvo, pero ya quizás por ahí hasta el micrófono llega antes que terminemos de hablar. Así que les contaba que vamos a compartir la mesa Fernando Figueras, Edgar de Santo y Armando Capalvo acá presente. Fernando. Bueno, buenas tardes, noches. La idea era hablar un poco de la obra de Alberto Laiseca, pero como ya hemos hablado nosotros al menos tantas veces sobre él, voy a decir algunas cosas de él, pero también voy a tratar de relacionarlo con algunos otros autores que he leído y que me gustan y que me interesan. Yo tuve la suerte de ser alumno del taller literario de Alberto Laiseca y leyéndolo y estando en el taller literario empecé a descubrir ese mundo en el que él trabaja, que es el mundo de la exageración, de lo delirante, de la fantasía, pero siempre muy relacionado con la realidad, ¿sí? Que es la forma que tiene él de encarar todo lo que es fantástico. Hay gente que va al género fantástico y todo es fantástico. En cambio, Laiseca siempre busca la manera de que tenga alguna relación con la realidad y eso para mí lo hace mucho más interesante. Y es imposible hablar de Laiseca sin hablar de los monstruos. En principio porque Laiseca es un monstruo. Y a mí me interesa hablar de eso porque yendo al taller de él descubrí algo. Hay mucha gente que no está de acuerdo con el tema de ir al taller literario, si vas a aprender a escribir en un taller literario o no. Hay gente que está muy a favor. A mí me fue muy bien y me pareció muy bueno, pero sobre todo lo que me pareció interesante es que me ayudó a descubrir
un concepto y a cerrar una idea que yo la tenía así dando vueltas, pero con algunas cosas que él me dijo me sirvió mucho y me parece más interesante hablar de eso que hablar por ahí de cosas que ponemos Alberto Laiseca en Google y las vamos a encontrar. Pasó concretamente esto. Yo tenía la idea de que los monstruos son algo feo, malo, algo de lo que hay que huir. Y hablando con él, que es fanático de los monstruos, un día dijo que la definición de monstruo que hay en cualquier diccionario es que es un ser único en su especie. Es simplemente eso, un ser único en su especie. Entonces yo empecé a pensar en los monstruos que conocía y daba perfecta la definición, no piensa en Frankenstein, Drácula y demás. Y también pensé que todos somos monstruos. Yo decía, claro, un ser único como Frankenstein, un ser único como Drácula, un ser único como cada uno de nosotros. Nosotros nacemos monstruos, ¿sí? Cada vez que nace alguien, nace un ser único en su especie. Y con el correr del tiempo, y por influencia de la sociedad, la familia y todas estas maravillas, nos vamos convirtiendo en personas normales, a veces. A mí me da la sensación de que de a poquito uno se va enfermando de normalidad, se va volviendo cada vez más normal, empujado un poco por el entorno. Y después con el tiempo, con los años, uno empieza a sentir un dolor acá, un dolor por allá, y no sabe bien de qué será, y va al médico y el médico no sabe decirle de qué se trata, entonces, bueno, vemos, le damos una pastilla, un tratamiento. En realidad el problema es que el tipo se enfermó de normalidad, hizo todo lo que había que hacer, opinó todo lo que había que opinar, y se movió como había que moverse, y terminó totalmente loco, nervioso y enfermo. Creo que la normalidad es como una enfermedad que elegimos, ¿sí? Una de las pocas enfermedades que elegimos. Y que de última, el hecho de ser un monstruo es lo mejor. Es mucho más difícil que lo otro, pero a la larga es lo mejor. Y por eso digo que Laiseca es un monstruo. Si uno lo lee, si uno habla con él, si uno lo ve, ya se da cuenta que es un ser único. Yo no sé si esa es la idea de él sobre los monstruos, pero es la idea que él me transmitió a mí. Y por eso también estoy de acuerdo en el tema de ir a un taller literario. Yo ahí pude descubrir eso. Más allá de alguna técnica para escribir o no, pude descubrir un concepto que me parece muy valioso para mí. El hecho de saber que uno tiene que hacer lo que quiere hacer y lo que le gusta hacer, pero desde el punto de vista de aguantarse lo que venga. Y veo que, por ejemplo, en algunas obras de él, como el manual Sadomasoporno, que es una de las obras más brillantes de Laiseca para mí, tiene un poco ese concepto, porque más allá de lo que puede parecer por el título del libro, cuenta una historia de amor, y cuenta una historia de amor monstruoso. Es un hombre muy grande, muy mayor, que se enamora de una chica muy joven, y que por supuesto eso está mal visto por el resto de la gente, y va contando cómo la mirada de los demás va minando esa relación hasta destruirla. Él llama al resto de la gente los convencionales, que vendría a ser un poco como los normales de los que estaba hablando recién. En ese libro sí tiene una visión parecida a esta que yo les doy, y en otros casos no, trata el tema de los monstruos más desde el punto de vista de la importancia que tiene humanizar al monstruo. Humanizarlo para que pueda vivir cosas de la vida cotidiana que tenemos todos los seres humanos, para que el monstruo no se pierda eso. Entonces, por ejemplo, en Beber en Rojo está Drácula y trata de humanizar a Drácula y hacerlo disfrutar de todas las cosas lindas que hay en la vida, como tomarse un vinito o disfrutar de chicas pechugonas y ese tipo de cosas. También Drácula termina pagando un precio porque dejará de ser inmortal, pero bueno, siempre un precio hay que pagar. Y él se ocupa de monstruos en sus relatos cuando cuenta cuentos en vivo y también en sus libros. Y es un gran proveedor de monstruos sexuales que aparecen en su obra. Entonces, a mí se me ocurrió tomar varios monstruos eróticos de la obra de él y de la obra de otros autores y juntarlos todos un poco para protegerlos de la normalidad de la que hablaba recién y para que no sufran los ataques que habitualmente sufren. Por supuesto que para reunirnos habría que ponerlos en un lugar,
podríamos elegir la casa que aparece en el cuarto tapiado, que es un cuento de Laiseca, del libro En sueños he llorado, que la casa es una casa enorme, como todo en la literatura de Laiseca, es una casa que ya la cocina sola tiene 10 metros por 30 y todo es así, grandes pasillos y lugares inmensos, y ahí podríamos meter monstruos en cantidad. Y me parece que un personaje que puede entrar como primer personaje a esa casa sería el gigante de 13 metros que aparece en Los Sorias y que está también ilustrado por el Bruno en Ilusorias, que es el libro ilustrado del libro Los Sorias de Laiseca. Es importante que aparezca como primer personaje porque es un personaje que en el libro sufre, porque lo hacen sufrir, lo utilizan para hacer daño y para maltratar a la gente, y él es maltratado. Y al final del capítulo es en el que aparece el tipo zafa porque le consiguen una giganta. Pero a mí me parece que en realidad la idea está buena, pero me gusta más la idea de que podamos convivir con él sin necesidad de llevarle a alguien que sea como él. Me parece que la gracia un poco está ahí, ¿no? Porque a un monstruo, ayudarlo con otro monstruo, qué sé yo, es medio... Hablando de gigantes, ahora vuelvo a Laiseca, pero hay uno que a mí me gustó mucho que aparece en La culpa es de Francia, que es un libro de Washington Cucurto. En este libro el protagonista, hay dos protagonistas, uno es Cucurto de alguna manera y la otra es Francia, que es una chica muy linda, que está buenísima como siempre, y el protagonista cada vez que se excita sexualmente se transforma en un gorila gigante y hace de las suyas, ¿no? Y en una parte de la novela está atrapado con la chica por unos mexicanos que, bueno, los tienen secuestrados, y el tipo justo ahí se transforma y empieza a despedazar todo, se deshace de los mexicanos y empieza a, como diría Laiseca, a refocilarse con la chica. Es todo un destrozo y un desparramo, y entonces para frenarlo vienen una excavadora y con la pala de la excavadora lo agarran a él y a la chica. El tipo zafa de la excavadora, al conductor de la excavadora lo tira por ahí, destapa el tanque de nafta de la excavadora y la penetra y empieza a tener una relación sexual con la excavadora. Ese monstruo a mí me parece que es interesante tenerlo en cuenta, es un gigante, me pareció muy raro, y yo leyendo ese libro sentí que, yo digo, Cucurto no es un gran escritor, pero es un gran escritor. Tiene eso, tiene esas cosas que vos lo lees y decís, ¿cómo se le ocurrió esto a este tipo? Y hablando de gigantes, hay una giganta que existió en la vida real, de un libro que se llama Yo necesito amor, de Klaus Kinski. A mí el libro me encantó la vida de Klaus Kinski, teniendo en cuenta que cuando yo lo leí todavía no había salido una biografía de una de las hijas de Klaus Kinski que cuenta en esa biografía que él la violaba. Esa parte yo no la sabía. Hasta ahí el libro me había encantado. Me parece que tiene una vida realmente muy, muy loca y muy arriesgada. Y ahí cuenta que en uno de sus viajes para filmar, se fue a un país y lo recibe un remisero que le dice que le va a presentar a una chica muy especial, le dice así concretamente. Él no sabía ni qué era, pero Kinski no tenía ningún tipo de filtro ni de problema. Va a donde estaba la chica, golpea la puerta y cuando abren la puerta aparece una giganta, pero una mujer de verdad, que medía más de 2 metros y que según Kinski tenía el cuerpo de un peso pesado. Cualquiera saldría corriendo, bueno, no sé, no vamos a hacer una encuesta que haría cada uno en ese caso, pero el tipo, bueno, adelante, estaba chochísimo y descubrió, según él, que ese viaje tuvo sentido para él solamente por eso. No le importó ni la película que hizo, ni conocer el país, ni nada. El tipo dice que lo interesante fue, lo que le dio sentido a su viaje estaba en entregarse a esa chica y dejar que le robe todas sus energías hasta la última gota, cosa que Kinski hacía 3 o 4 veces por día, por lo que cuenta ahí. Si es verdad todo lo que cuenta en ese libro, la verdad que es muy extraño. Y hablando de monstruos, hay un libro que se llama El libro de los monstruos, de Juan Rodolfo Wilcock, que para mí es una obra maestra, tiene un montón de
monstruitos creados por él en 2 o 3 páginas. Y bueno, ahí tendríamos para meter en la casita montones de personajes. El primero ya merece ser destacado, que es Anastomos. Anastomos es un hombre que tiene todo el cuerpo cubierto de espejos. Es un personaje interesante, sobre todo teniendo en cuenta si vamos a poner muchos monstruos eróticos en la casa, un tipo cubierto de espejos puede ser muy apto para estar ahí. Y además, él dice que en esos espejos vemos reflejadas aquellas cosas que verdaderamente y sin hipocresía amamos. Puede ser peligroso estar frente a ese hombre porque en muchos casos podríamos sorprendernos de lo que vemos. Por ahí vemos algo que no sabíamos que amamos y aparece en el espejo, o al revés, algo que pensamos que amamos o alguien que pensamos que amamos no aparece en ningún espejo, pero bueno, ese riesgo haría más interesante la reunión. Y otro personaje de ese libro es Graciela Link, que al parecer a su lado una cerda es flaca, un elefantito es esbelto y una pelota no es lo suficientemente redonda. La describe como una gran esfera anaranjada, muy sensual, y dice que en ella vence la redondez y triunfa la gordura. Y ahí vuelvo a pensar en Laiseca, que ama, según él, a las gorditas, y en sus libros siempre aparecen gorditas hermosas, las chanchitas, como le dice él, que se fanatiza con eso de verdad. Hablando de Laiseca, cuenta en sus libros que es un hombre condenado a la bigamia. Él dice que está a favor de la monogamia, pero está condenado a la bigamia porque siempre en sus relaciones está él, su chica y la madre de ella metida en el medio de la cama para molestar. Y habla mucho de los conflictos de las mujeres con sus madres y de cómo repercute eso en la pareja. Y por eso creo que también sería bueno poner en esta reunión a la Marimpena. La Marimpena es un personaje que aparece en el libro Seres míticos y personajes fantásticos españoles, de Manuel Martín Sánchez. Es una chica que por desobedecer a sus padres y amenazar a su madre, fue convertida en piedra. Entonces me imagino que también a Laiseca le encantaría tener esa piedra ahí en la casa, pero con esta idea de él de humanizarla, y seguramente a los pocos días lograría humanizarla, que de todas maneras no dejaría de ser un monstruo, porque una chica que ha sido convertida en piedra por sus padres nunca va a ser una mujer normal, pero sería un personaje interesante para tenerlo ahí. De Beber en Rojo podemos invitar también a Rosette, que es una chica que tiene 3 pechos, y seguramente siguiendo uno de los secretos delirantes de la vida, como dice Laiseca, nos saldría del tórax un tercer brazo, que tendría esta tercera mano necesaria para poder acariciar la supernumeraria teta. Y otro personaje de un libro muy bueno que se llama El himen como obstáculo epistemológico, de Esther Díaz, que tiene muchos relatos, son todos relatos sexuales, muy raros en algún caso. Hay un cuento que se llama La taza, en el cual una mujer queda embarazada de una taza y tienen 12 pocillitos indefinibles, son mitad taza, mitad humanos, que obviamente tendrían que estar en una casa así, sería interesante como novedad por lo menos. Y también a los personajes de otro cuento que se llama Todo por 2 pesos, en el cual se forma un trencito muy peculiar, a los cuales no invitaríamos por morbo, sino porque los integrantes de ese tren forman como un nuevo ser también monstruoso, y además porque todos sabemos que el desarrollo de los trenes en la Argentina aumenta el desarrollo del país y el crecimiento de la nación, y todos estamos a favor de que la patria crezca, así que hay que fomentar la formación de trenes, ¿verdad? Hay un cuento de Angélica Gorodischer que se llama La cámara oscura, y que es también una película, de María Victoria Menis. Los dos son buenísimas. Y ahí hay un monstruo que es la protagonista, que es una mujer muy fea, y que además es monstruosa por lo que hace, por cómo resuelve la situación en la que se mete. No voy a contar qué es lo que pasa, pero realmente está muy bueno leer el cuento y ver la película. Pero sí quisiera preguntarle a Edgar,
porque yo siempre tengo una duda. ¿Cómo, vos que sos director de cine, cómo haces para contratar a una actriz y decirle, mira, tu papel, te llamamos a vos, pensamos en vos porque estamos buscando a una mujer que es horrible? Es muy difícil, ¿cómo no se le dice? Y bueno, pero se va a dar cuenta que el papel... Se dice el physique role y esas cosas, es adecuado. Bueno. Sí, muy difícil, porque cuando vea la película se va a dar cuenta que hizo de fea, evidentemente, pero bueno, no importa. De la Iseca podemos agregar el gusano máximo de la vida misma, que es un bicho asquerosísimo con unos tentáculos impresionantes, muy inquietos, que se meten por todas partes. Al otro barba azul, como lo llama la Iseca, que es un barba azul que tiene a todas sus mujeres encerradas en una habitación, pero están vivas en vez de muertas. Y a un personaje muy lindo que es una monja, propone él. Él lo que dice que las tetas tienen que ser para todos, ¿sí? Como un acto de caridad, que no se le niega las tetas a nadie, digamos, ¿no? Es como un plan de gobierno que sería bueno, ¿no? Con las cosas que han propuesto los gobiernos que propongan ese plan, yo lo voto inmediatamente. Y dice que hasta una monja, siguiendo la caridad cristiana, debería ofrecer sus tetas a quien la necesite, lo cual también sería muy mal visto por la sociedad, pero en la casita esta que estamos armando la invitamos y la recibimos a la monjita. De Copy, que yo no había leído nada, leí un libro que se llama El baile de las locas, y aparece un personaje que es monstruoso en el sentido de que tiene un ombligo muy grande, al punto que su amante le mete la mano, el brazo, el codo, y va corriendo de órganos y pulmones hasta llegar al corazón y le acaricia el corazón, con sus consecuencias. Pero me pareció, esa imagen en ese libro es muy bonita. También podríamos invitar a alguna de las Inmaculadas de Carlos Marcos, un libro en el que aparecen mujeres con tenedores en los pies y bueno, un montón de cosas más. Son todas medio monstruosas, pero estaría bueno para que vengan a la casa también a compartir. Y desde ya deberíamos después entrar nosotros para curarnos de la normalidad y para hacer lo que yo creo que es necesario que hagamos de una buena vez, que es empezar a ser cada uno de nosotros el monstruo que en realidad somos. Bueno, nada más. Después de esto, ¿cómo remonto esto? No, vamos a dar la mano. Ya que estamos con el erotismo, le damos a mano. Bueno, para mí es un honor estar acá hablando de esto que, desde el punto de vista de los purismos, yo no sería la persona más apropiada porque no soy filólogo. Entonces, me imaginaba que de toda gente docta, que conoce mucho las categorías, digo, qué complicado, ¿no? Y tengo la maldita manía de que no soy muy lineal para hablar. Entonces digo, mejor voy a leer, más o menos voy a organizarlo, lo voy a leer, porque voy hilvanando significante que puede estar muy lindo para mis novelas o mis poemas, puede quedar más o menos simpático, pero acá los puedo llegar a hacer dormir. Entonces, para ajustarme en el tiempo, les voy a contar un poco la propuesta y algunas anécdotas entre medio. ¿Les parece? No. Bueno, jodete. Bueno, la primera cosa que digo es esta. Pensar la literatura erótica en el marco de la literatura fantástica me resultó sorprendente. Agradezco la invitación a esto, agradezco la inteligencia y el gesto creativo de darle cabida a la literatura llamada erótica en lo fantástico, para poder ensayar alguna cuestión sobre mi ignorancia supina. Ciertas ideas que se me arremolinaron, pero no le encontraba la vuelta yo a esto. La culpa la tiene mi amigo Marcos. Me llamó por teléfono. Lo primero que pensé, confieso, digo, ¿qué voy a decir yo sobre literatura erótica en Argentina y en Latinoamérica? Pero él es un amoroso en ese sentido y como soy bastante vanidoso, me suele quejar eso, dije, bueno, vamos con eso, me meto con el berenjenal de cómo hablaría de esto, ¿no? O qué pensaría de esto. En ese decir qué podré decir yo, me aparece la palabra quizás. Todo el tiempo que yo esté charlándonos un cachito, un gran quizás, pero no es como un paraguas de humildad, porque realmente pienso efectivamente en el quizás como una modalidad interesantísima para hablar acerca del arte.
Bueno, la cosa es que me encontré con cómo organizar todo este material, ¿no? Entonces, la primera cosa que quiero comentarles es pensar la grosería en las palabras, en el uso de las palabras, la erótica, donde está dando vueltas ahí, lo que son las alusiones directas a las diferentes formas de garchar. Es decir, acá hay una heteronormativa, no la que acabamos de escuchar es bien heteronormativa, pero vamos a transitar otras. Y ya dije la primera palabrota, ¿no? Hablé de garchar así de una. Y en este sentido, me voy a amparar en un docto que a mí me gusta, que se llama Montaño, que dice: yo no cito a otros más que para expresar mejor mi pensamiento. Así que voy a empezar a citar todas las cosas que se me cante para poder contarles lo que quiero contarles. Lo primero que voy a hablar ahora es de Octavio Paz, con el laberinto de la soledad. El Señor nos dice que las malas palabras, único lenguaje vivo en un mundo de vocablos anémicos, miren qué fabuloso, vocablos anémicos se manda. La poesía al alcance de todos, en México son breves y desgarradas, agresivas, chispeantes sílabas, parecidas a la momentánea luz que arroja el cuchillo cuando se le descarga contra un cuerpo opaco y duro. Se condensan todos nuestros apetitos, nuestras iras, nuestros entusiasmos y los anhelos que pelean en nuestro fondo inexpresados. Esa palabra es nuestro santo y seña. Por ella y en ella nos reconocemos entre extraños y a ella acudimos cada vez que aflora nuestros labios la condición de nuestro ser. Ahí me engancho como el monstruo, ¿no? Los monstruos que somos. Una creencia, sin duda, un quizás en el que me voy a sumergir, como les decía, para dilucidar una pregunta que me atraviesa, honestamente me atraviesa, que es cómo se construye el gusto. Así le agregamos al quilombo que vengo armando, cómo se construye el gusto. Carlitos me dio una pista que fue genial para mí. Me dijo algo acerca de lo obsceno y lo erótico. ¿No? Cuando estábamos hablando por teléfono, estaba en la cocina de casa, me dice: vamos a ver esto. Imaginé que nada que ver una cosa con la otra. La erótica, la vida es una cuestión y lo obsceno tiene alguna arista que quisiera señalar. Voy a usar la segunda acepción de obsceno, que es lo que está fuera de la escena, quién dice que está fuera de escena y por qué está fuera de escena. No es la primera acepción como lo vulgar, grosero, quiero decir, ¿no? Porque es muy interesante ver que la construcción del gusto, tanto en productores, en escritores como en críticos, no aparece la pregunta: ¿por qué dejamos esto afuera? En la charlita anterior estaba escuchando eso. Había esta señora que era editora y decía: ¿por qué entraba determinado material, lo publicaban y otro no? Yo decía: ¿con qué criterio no habrá construido el gusto? Por más que se renegaba por ahí de cierto paradigma de ventas, digamos, ¿no? Del sentido comercial. ¿Vamos bien o lo estoy volando? ¿Vamos bien? ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? Me avisan, ¿eh? Soy larguero, ¿qué va a ser? Bueno, ya les hablé de lo obsceno. Bueno, hablar de literatura erótica, a mi modo de ver, ensayar lo que para mí es erótico, porque voy a hablar, si es ensayo, voy a hablar de mí, de lo que me pasa a mí, lo que me calienta a mí. Voy a tomar de algunos autores porteños, una platense que adoro, que es Aurora Venturini. Voy a tomar a Diamela Eltit y voy a tomar a un ecuatoriano que van a ver que es desopilante, es un tipo muy joven, para transitar una organización. La casita de él era una casita así, un poco gigantesca, ¿no? Y yo hice una casita un poco distinta, de ladrillito, arriba de ladrillito, que a mí me organizó el pensamiento. Plantear, organizar estos grupos por la materialidad, que es cómo usan la materialidad de la palabra. Otro, la relación con el canon que tiene en la historia de la literatura, es decir, qué relaciones canónicas hay para construir lo erótico, ciertas preguntas metafísicas que se instalan a partir de eso, y por último, el contrato social que arma. Toda obra, digamos, todo fenómeno artístico tiene los 4 sustratos, pero hay obras que paradigmáticamente uno las puede ver que están paradas, básicamente, o su disparador está en uno de estos sustratos. Entonces, ¿se entendió esto lo que digo? Entonces voy a arrancar ahora con la materialidad, que es lo más directo, ¿no? Para materialidad voy a tomar una obra que se llama Misoginia. Lo escribió Fernando Escobar Páez, que nació en Quito en 1982.
Es un provocador el guacho, es re provocador y van a ver cómo usa la palabra. En Casi Bellas Panteras va a decir: las alegrías de tus pliegues duraron 2 días y 3/4 de pezón. Con sonrisa de chancho horneado tatué nuestros bellos púbicos en mis ojeras, como si fuesen bellas panteras capaces de anular mi verdadero rostro. A ese calvo de mierda que supura casi en el espejo, invitándome a un pajazo que dure 9 letras de su nombre, preferiría seguir olfateando esas vaginas parecidas al olvido. Impresionante, chaboncito. Esto de misoginia, lo editó Doble Rostro en el año 2011. La materialidad de la palabra, como con un uso mordaz de la grosería, se proyecta en encontrar en la misma materialidad elegida la poesía insurrecta, lo obsceno en términos de aquello que no debería decirse. Existen enormes cantidades de obras que ponen en primer plano las palabrotas como modo expresivo de generar una proximidad epitelial entre lo mencionado, la lengua popular y cierto lirismo. Algo que nos ha puesto por momentos en duda. Atención con esto que voy a hacer crítica, es duro lo que voy a decir, porque a fuerza de escribir pija, verga, concha, culo y teta no ha sido el resultado muy feliz. Lo ha cristalizado incluso, y en lo personal no me ha generado lo más erótico, aunque quizás hay algunos libros que sí, como Bajar es lo peor de Mariana Enríquez, que es uno de los casos más bellos, a mi modo de ver, de cómo articula la materialidad de la palabra con lo que va narrando. En ese sentido así me recalienta. ¿Lo conocen este libro de Mariana? No traje ningún ejemplo, pero... Bueno, vamos a pasar ahora al sustrato de la tradición y cómo hay autores que se enganchan con cierta tradición literaria para disparar su laburo con la erótica, ¿no? Acá voy a tomarlo a Wenceslao Maldonado, que nació en Buenos Aires en 1940. Voy a usar la proctomaquia o el cantar de los culos. En este trabajo Wences recupera a Homero y escribe en la forma prosódica de la comedia griega. Su humor es juguetón, agudo, proclama las delicias que el culo nos depara, y la elección de apretar entre los cantos, la rivalidad entre Dionisio, Apolo y Ares, para ver cuál es más espectacular, en términos de culo, digo, ¿no? Lleva a situaciones de locura que son fantásticas y de destrucción. Dice Zeus en una canción: ya probaron a mortales los placeres por detrás. Soy el señor de los dioses y les enseño a gozar. El lecho de Hera aburre, Ganímedes me da más. Y en un final a todo culo, así literalmente dice: en la tarde incendiada de rosas vuela el pájaro negro en llamas para hundirse en la húmeda boca de la verdad. Pero no era solo culo prohibido el que escuchaba. También culo lánguido sintió esa voz y una sola lágrima, lenta, nostálgica, le resbaló desde el ojo del culo. Esto es de Wenceslao de la Proctomaquia, el cantar de los culos, del año 2008. Este disparador, les decía, desde el canon de la tradición literaria, para exaltar o representar el placer anal, y no por vía freudiana, porque sería bastante infantil en este caso, pone en juego cómo el anacronismo actualiza la reflexión acerca de los placeres sexuales y la construcción del gusto. La urdimbre que nos propone Wences consta, a mi modo de ver, de cara y contra cara, si se me permite la analogía, se despliega en la lengua haciendo foco en el culo. Siguiendo con el sustrato de la tradición o relación con el canon, ahora voy a tomar al amigo Carlos Marcos, nacido en Ulebelarrea en 1972, y voy a tomar un fragmento que me gustó mucho para este caso de la tradición, y van a ver cómo lo enlazo con Bioy Casares, a ver si les gusta la onda. Dice: la potencia de las palabras y las historias extravían mis sentidos. Trato de mantenerme añejada de esas orgías de palabras hasta que en alguna frase me hace avanzar de rodillas y anhelante y deseosa de voluptuosidad, las anécdotas subordinan mi cuerpo en elegante ardor y algunos autores me abordan salvajemente, ondulando dentro de mí en insospechables fantasías. Esto de la página 81 de Las Inmaculadas, editada por Muerde Muertos, por supuesto, y digo lo siguiente: un dato para nada menor, que estos textos poseen imágenes plásticas. No diré ilustraciones, me irrita que se hable de ilustraciones, porque justamente no hacen un refuerzo semántico de lo que la palabra dice, ni pretenden evangelizar con imágenes. Aporta una fricción poderosa entre lo dicho y lo no dicho. La materialidad se torna insoslayable junto a una tradición del cómic o de la novela ilustrada. Pensé en este acuerdo con Patricia Highsmith, cuando, ¿se acuerdan cuando la loca, que además ella
no le gustaba nada las categorías, ¿no? Ella dice en un momento dado acerca de este poder aprender de la imagen visual cuando uno escribe, dice, me llevo mucho mejor con los pintores y la pintura es el arte que está más íntimamente relacionado con el escritor. Los pintores están acostumbrados a usar los ojos y es bueno que el escritor haga lo mismo. ¿Vamos bien o están embolados? ¿Sí? ¿Vamos? Bien. Ahora bien, volviendo al plano de cierto canon o tradición de la escritura de Marcos, sigo mi vértigo de conexiones. El personaje femenino de Marcos dialoga con una tradición o canon de lo fantástico y erótico. Se me hizo imperativo vincularlo al héroe de las mujeres. ¿Se acuerdan? De Bioy Casares, cuando hay una frase que quedaba buenísima para esto. Mientras ustedes conversan, se quejó Verona, el tigre se lleva a Laura, a estas horas pueden estar en el fin del mundo. Esta penetración erótica entre el lenguaje en Inmaculadas y la potencia del tigre que rapta a Laura, esta palabra tigre que es denunciada por Verona, es una tradición o un canon donde no está presente la grosería, como visión está lo ominoso y lo revelador del deseo de sumergirse en la noche sexuada de nuestras fantasías y copula insondable e inasible. ¿Será el falo la palabra en esta tradición expuesta? Quizás en una mirada, pero no tanto ni tampoco. Esta intermitencia entre lo tangible y lo intangible pone en tensión a mi modo de ver lo que se dice sin enunciar. Una extensa genealogía, en este sentido no poca cosa ha sembrado la literatura medieval en esta dirección. Podríamos también hablar de Marguerite Yourcenar con Alexis y el Tratado del Inútil Combate. Y dirían, hay la lengua y la boca tan prometedora que está siempre dando vuelta entre el canon y la materialidad, ¿no? Bueno. Voy a seguir eróticamente, voy a usar un dicho popular que es en el comer y en el rascar todo es empezar, ¿no? Entonces, cuando empecé a laburar con esto, a mí me dio como una especie de fulgor erótico pensar cómo transmitir a mis colegas que estaban acá y a ustedes esta categoría que hay en los anaqueles acerca de lo que se vende como erótico, que me parece una grasada, como también la Padilla Jaime dijo en un momento dado que no entendía por qué Dostoyevski no estaban los policiales, ¿no? Es una cuestión a veces de un orden de ventas nada más, pero sabemos que lo erótico tiene que ver cómo nos reverbera cada uno de nosotros en nuestros monstruos, dirías, ¿no? Bueno, vamos al sustrato metafísico y armamos el lío con eso. Para el sustrato metafísico voy a mencionar a Aurora Venturini. La vieja es una genia en esto, ¿no? Redescubierta su poderosa escritura por el premio de la nueva novela, su interpretación y su reflexión parte de imágenes claras y concisas que apuntan a lo metafísico en cada momento. Su obra más difundida es Las Primas, donde lo malfato se pone en discusión con el concepto de calogacatía, ¿no? Si lo bueno es bello, esa chance no la tiene Yuna, el personaje principal, contrahecha y aparentemente tonta. Sin embargo, accede al éxito con su pintura. Me siento totalmente identificado. Lenguaje no verbal, ¿no? Esto la lleva a un espacio aparentemente inocente, en una escena poderosa, plagada de erotismo, pero en un nivel metafísico, van a ver cómo. Miren lo que dice en este capítulo, que el capítulo se llama La exposición de Bellas Artes, está en la página 21 de la versión de Mondadori. El profesor dijo que yo era muy bonita, que cuando creciera íbamos a noviar y que me enseñaría cosas tan bonitas como dibujar y pintar, pero que no divulgara nuestro proyecto, que en realidad era solo su proyecto, y yo supuse que trataría de exposiciones más importantes. Entonces volví a asaltarlo y lo besé. Y él también, con un beso color azul, que me repercutió en lugares que no nombro, porque no estaría bien, y entonces busqué una tela grande, y sin dibujar, pinté en rojo 2 bocas presionadas, enganchadas, unidas, inseparables, cantarinas, y 2 ojos arriba, azules de los que desmayaban lágrimas de cristal. El profesor de rodillas besó el cuadro y ahí se quedó en las sombras y yo volví a mi casa. Es impresionante. Y en otro capítulo, que me encanta, se llama El enigma del sesoral. Describe y asalta otras cuestiones de la misma novela, ¿no? El enigma del sesoral, porque es tan bruta, pobre, que ella buscaba sesoral todo junto en el diccionario, la protagonista. Entonces alguien le explica lo que es el sesoral, que es una chica que labura en la casa, y fíjense qué feroz que es esta mujer, ¿no? Dice, y contó
que sexo oral significa que el hombre le ponga el pito en la boca a la mujer y que ella chupe como si chupara cualquier fruta o caramelo y de pronto salía el semen y que por esa vía no embarazaba y yo vomité ahí nomás. Y ella enfurecida y con razón juró que nunca me explicaría cosas íntimas, aunque me convendría saberlas para que no me ocurriera lo mismo que a la inocente cariña de su bebé. Les aclaro que no tiene puntuación, por eso lo leo. No tiene puntuación. Que a la inocente cariña y a su bebé, y que cualquier hombre, con tal de no comprometerse, acepta el sexo oral, y que a ella le parece que son tan puercos que les gusta más así que de manera normal. También que los casados solicitan esa manera porque los hijos los tienen con las esposas casadas con ellas por civil y por iglesia, y que ella, que era menor que yo 2 años, ganaba plata con esa práctica y nadie lo sabía, y confiaba en que yo no contaría, porque me abrió los ojos para que nadie me pusiera el pene en la cotorra, y después muriera de una infección como Karina y el bebé. Y yo le pedí disculpas por haber vomitado y le agradecí las clases sobre sexo oral, muy útil, pero que nunca practicaría por mi estómago delicado y por mi hígado que padeció hepatitis y otras faltas de inmunidades, palabras del diccionario, que me llevarían al hospital. En el relato del marido de mi madrastra, el Aventurini, apela al sentido del asco, pero no en su protagonista, sino en el espectador ahora. Dice, enseguida me atrapó y obligó a poner con violencia mi cara entre sus piernas, donde advertí que se movía un gusano igual a uno que estaba en el tronco del árbol de brevas. Tremulé en pánico cuando el marido de mi mamá quería que yo hiciera con su gusano lo que hacía con el pirulín rojo de don Lino. Me debatí espantada y el soez aflojó. Surgió de la pieza apolillada mi mamá gritando, terminen de una vez, no te hagas la inocente, puerca, a vos te gusta. Una escena sexual tratada de estos puntos de vista sin duda nos llevan a un plano crítico donde lo metafísico ronda. ¿Qué aspectos de estas escenas me hacen decir lo que digo? En la obra de Aurora, el placer será siempre la intelectualidad y su religiosidad, al margen de ser católica Aurora, ¿no? Será afirmar, negar la posibilidad de maridaje entre los cuerpos y la posibilidad de plenitud erótica, pasará a planos de la intangibilidad y de la reflexión. En este último parágrafo, no solo encausa el sustrato metafísico, sino ya vamos a lo último, ya los dejo en paz, sino que nos abre la dimensión societal, ¿no? El contrato social y la crítica social que arma. Y dicen las primas, en el comienzo de las primas, dice, pero todo pasa en este mundo inmundo, por eso no es lógico afligirse por nada ni por nadie. A veces pienso que somos un sueño o una pesadilla cumplida día a día, que en cualquier momento ya no será. Ya no aparecerá en la pantalla del alma para atormentarnos. Bueno, con esta selección de este último parágrafo, espero haberlos persuadido que apelar a escenas sexuales no solo tiene el fin de erotizar o de hacer literatura erótica, en el sentido de movilizar mariposas de la panza o como quieran llamarlo, qué sé yo, sino por el contrario y justamente de poner en acto lo obsceno en nuestra sociedad. Acá vemos la segunda acepción de obscenidad, ¿no? Ella denuncia con esto, porque ella laburó junto con Evita en los hogares, bueno, una historia muy larga, la pueden rastrear. A veces para nuestro regocijo y a veces no. Por último, ya los dejo en paz, Les veo las caritas, no sé qué hacer ya. No quisiera dejar de mencionar en este sustrato a una chilena voluptuosa y magnífica como es Diamela Eltit, ¿no? Nació en Santiago en el año 49, famosa por Lumpérica y en particular en su libro El Cuarto Mundo, da rienda suelta desde el lenguaje a un plano complejo de relaciones entre la materialidad de la palabra, lo sensual de la sonoridad, cierta subversión a la tradición tanto desde lo ideológico como en la forma de escribir. Esto último también posee esta cosa con el sustrato del canon, por supuesto, y la pregunta metafísica cala hondo en Diamela. Pero la puesta en juego del contrato social que pretende establecer se torna rutilante, a mi modo de ver, en Lumpérica. La plaza pública es un organismo vivo y ardiente que respira. No es mero escenario de una situación, es abrazo de amante pobre, es beso crujiente de hojas y luces. Y dice así, aún en la noche a oscuras vuelven a la plaza y por eso vuelven los pálidos a la plaza para permanecer allí con el cuerpo distendidos, apoyados con sus espaldas en los árboles, césped, luz eléctrica, cemento, ramas y cables que trasladan luz a los faroles, faroles que también iluminan bancos y mi cara de Madonna mirando su cara de Madonna.
Los pálidos se quedan en esa posición a pesar del frío que les cruza la cara y les hace esconder el rostro. Los vuelve de distinto modo. Se tapan también desarrapados, pálidos. Tengo sed en la plaza, tengo frío en la plaza. Perfilada la frente, los labios, la nariz perfilados enteros por la luz eléctrica. Y mi cara de Madonna busca su boca de Madonna y toca interior su lengua profana. Esto es del año 83 y la versión de Seixbarral lo van a encontrar en la página 29 si lo indagan. A una mujer en la noche le aparecen estos jirones de comprensión en el espacio urbano, en lo lumpen y desgarrado, la sensualidad de vagar, de hacer tomas cinematográficas de su propio recorrido, una flaneur que tiene como compañera de ruta sus propios pasos por el lumperío que se despliega en la ciudad, la plaza, el lugar del cobijo y del consuelo que es de todos y de nadie en particular. De Amela la reclama como tal, la plaza. No cejará que algún amante se apropie de ese cuerpo social y sexual. No es mero problema de tópico, sino del erotismo vinculado al mestizaje, la espesura del encuentro con los otros y otras. Me suena tan elocuente su erótica con lo marginal que cierro mi reflexión sobre Eltit con otro pequeño párrafo desde la misma novela. Como saña el lumperío se manifiesta, no hay simpleza en la que se pueda guarecerse. Ya se ha agarrotado de tanto manoseo su labio, gime y retorcido acopla. Vaciada entera reconviene de tanta sordidez que de la piel plujiente emana se hurga y llega, pero, sin embargo, las luces fueron de una fragilidad sospechosa. Se repite. En esta relación trasciende la carnalidad expresa de dos para llevarlo a un plano orgiástico en su amorosidad, a mi modo de ver, de Amela. Y en esa misma dirección, lo último, voy a tomar un fragmento de Adoro, de Osvaldo Bossi. Osvaldo es porteño, nació en 1963 aquí en Buenos Aires. Y en el comienzo, en el primer capítulo, ya hace un contrato con nosotros, nos interpela diciendo, no sé cómo contarlo, pero lo intentaré. Me sentaré a escribirlo de alguna manera, no importa el tiempo que me lleve. El tiempo, después de todo, es la cosa más rara del mundo y no tiene explicación, como la historia del muchacho y la mía o cualquier otra historia. Ahí ya nos enganchó el guacho y vamos con... Bossi en este párrafo empieza a armar el contrato social con nosotros y hace de la experiencia singular un hecho colectivo donde nos reúne, ¿no? Que todos tenemos una historia para contar, a esa construcción mental de la deidad que será Christian, su joven taxiboy partener lumpen, puesto de manera rutilante, seguramente para mí es rutilante como lo pone. Todos podemos adorar una piel, un cuerpo y sentirnos abrazados por la calentura que nos produce, pero proyectarlo además, lograr proyectarlo, eso es trascendente en Bossi. Entonces me apareció el título de nuevo, Adoro. Vuelve a mi cabeza y no puedo determinar qué acepción del diccionario elegiría hasta que me asalta que todas las acepciones de Adoro entran en juego en su novela. Se las repaso para que lo veamos esto. Adorar es reverenciar con sumo honor o respeto a un ser, considerándolo como cosa divina. Reverenciar y honrar a Dios con el culto religioso que le es debido. Dicho de un cardenal que es postrarse delante del Papa después de haber elegido en señal de reconocerlo como legítimo sucesor de Pedro. Amar con extremo, gustar de algo extremadamente, orar y tener puesta la estima o veneración en una persona o cosa. Esto es el diccionario de la Real Academia, ¿no? Obviamente. A lo largo de la novela sentí que sucedían cada una de estas cosas de manera precisa y clara. Comparto unas líneas finales de la obra de Osvaldo para ver cómo el cruzamiento de la experiencia interpersonal se transforma en un potencial social, quizás en algo que trasciende las sábanas, y a la vez pienso, ¿qué ideología acaso no se urdió entre sábanas? Más abajo, el sexo semirrígido también se crispa, un poco desde la sólida base hasta la cabeza. Como si hablara en sueños, golpetea contra mis muslos de forma espaciada o más rápida, según lo que quiera decirme, dejando sus impresiones perfectamente grabadas en esa especie de rodillo impregnado de tinta que es el interior de mi corazón. Desde la sólida base hacia la cabeza, más clara la metáfora social, es imposible de
verla a lo largo del todo andar y que remate la novela con esto. Y bueno, espero que lo que a mí me erotiza, digamos, les haya sido de algún aporte. Gracias. Es más acá, incluso en esta misma sala, así que es un gusto, un honor nuevamente. Y me voy a referir a un film de 1933 que se llama King Kong, ¿sí? Y me pareció que era la unión perfecta de erotismo y fantástico y que cabía como un centro, como un núcleo que nos ilumina a todos, a pesar de que es en blanco y negro, desde el pasado y desde la memoria y desde el cariño, y que nos ayuda a pensar este vínculo entre erotismo y fantástico. Ojalá les agrade este breve ensayo. En un drugstore cualquiera de una noche neoyorquina sumida como muchas otras en la depresión y en el desaliento por la caída de Wall Street, dos seres se consuelan entre sí, soñando, iluminándose con lo ilimitado, con lo gigantesco, con aventuras, cito, aventuras, fama y dinero. Ellos son Carl Denham y Ann Darrow. Ella, una hambrienta desocupada que alguna vez fue extra de cine. Voy a cambiar de anteojos, si me permiten, porque, claro, el seguidor ese, no sé cómo se llama, me perjudica. Decía que ella, una hambrienta desocupada que alguna vez fue extra de cine y esa noche debutó en el triste papel de ladrona de una manzana. Y él, un intrépido cineasta, un conquistador de lo imposible, que por una vez en su vida admite la necesidad de alguien distinto de su caudalosa energía, una mujer que el público pueda admirar. Las calles húmedas, los rostros macilentos, los vagabundos, los hambrientos ante las ollas populares y una ilusión que se forja desde el mito, pero también desde esa región limítrofe que se extiende entre lo onírico y lo fantástico, en el interior del cerebro humano. Y la imagen crece, hasta cobrar dimensiones colosales, hasta representar reacciones animales, furia, hambre, miedo, deseo, y hasta simbolizar la inflexión entre lo bestial y lo humano, hasta materializar un enorme cuerpo que alegorice el choque entre civilización y naturaleza. ¿Tendrá ella algún compromiso?, se pregunta él. Debo tener un tío en alguna parte, responde la bella, sin medir las consecuencias de haber aceptado el viaje hacia los sueños. No sabe que hallará la contrapartida, su peor pesadilla, un sueño contra otro, el sueño de la bella por escapar de la miseria y de la incertidumbre, contra el sueño de la figura gigante, quien, como todos los personajes del film, también se ilusiona por lo inalcanzable. La materialidad del amor de la bestia por la bella será tan irreductible como irrealizable. Mucho más que la imposibilidad de la cópula, está la imposibilidad del encuentro de todo sueño con su virtualidad. El film King Kong, producción de la RKO, se estrenó en 1933, producido por David O. Selznick y dirigido por Marian Cooper y Ernest Schoedsatt. El equipo de guionistas estuvo conformado por el propio Cooper, James Krillman, Edgar Wallace y Ruth Rose. Sin embargo, hubo otro gran creador en la concepción del film, Willis O'Brien, jefe de efectos especiales. El hombre que tuvo a su cargo la ímproba tarea de convertir los sueños en imágenes. En un momento dado, en el film, la bella Anne se ubica en una estructura de pasamanos sobre la cubierta del buque Venture a pedido de Denham, quien necesita probar y ensayar posibles imágenes del film que pretende concretar. Actuando, fingiendo, Anne mira hacia arriba, levanta los brazos tensionando las manos, hace un grito mudo, se tapa los ojos, se retuerce
Y por último grita aterrorizada, simula ver al gigantesco gorila. Más tarde, prisionera en un altar, nuevamente aterrada, verá la naturaleza del simio. Hay poca diferencia entre ambas actitudes. Sin embargo, en la segunda, el sueño se ha tornado pesadilla. Toda caja de Pandora, toda piel de zapa, toda garra de mono, esconde, tras la apariencia apacible de ofrendar lo añorado, la posibilidad de ponernos cara a cara con lo temido. King Kong, desde algún sesudo análisis, podría descubrir múltiples fuentes y referencias. El clima estético, tal vez rebelde, de las vanguardias. El mito de la Bella y la Bestia. Uno de los viajes de Gulliver. Alguna de las novelas de Julio Verne o de Conan Doyle. El goticismo de Bram Stoker. En fin, mucho más. Y, ¿por qué no el infierno dantesco? O el pacto fáustico, o el crepúsculo wagneriano, o el viaje de Ulises, o el de Jonás, o el encendido ámbito de Milton. Cualquier angustia, cualquier malestar, cualquier fascinación de la cultura ante la imagen de lo desconocido, de lo monstruoso, del sueño y de la pesadilla, tornado real. El final del film es tan trágico como épico. Trágico porque la desmesura, y King Kong es la desmesura en su absoluta dimensión, se paga con la muerte. No cualquier muerte, en la cúspide del mundo, acribillado por ráfagas de ametralladora desde aviones modernos que lo cercan como buitres. Épico porque la última y definitiva batalla está perdida de antemano. No fueron los aeroplanos, fue la Bella quien mató a la bestia. El mono gigante jamás habría logrado el encuentro erótico, el coito inconcebible, y mucho menos el enlace imposible entre naturaleza y civilización que el film está todo el tiempo denegando con rabiosa amargura. King Kong y Ann Darrow. El sueño de amor del gorila gigante y el sueño de éxito y fama de la Bella desarrapada jamás se cruzan. Al contrario, ambos delirios se desvanecen en una caldera cultural de lo interdicto, lo ominoso, lo aberrante, lo abominable. La imagen que marca ese derrotero, el simio en la cima del Empire State Building, determinó también la necesidad de que las utopías alcancen su cúspide, su último extremo, antes de derrumbarse. El gran gorila muerto y asesinado a y ante los pies del altísimo símbolo de la civilización que se erige hasta las nubes y de su proverbial poder, no propone simplemente un mero fracaso, sino que además plasma la grandilocuente expresión de un desafío. El desafío irremediablemente ambicioso de la imaginación humana contra los límites de su misma condición frágil, imperfecta, provisoria, temporal, es decir, mortal. King Kong y Ann Darrow. Él muerto en el suelo y ella todavía en la cúspide del gran rascacielo erecto, por siempre y para siempre. Un gran falo, derrotado, y otro rampante, soberbio, dominante, atroz. Tras el duelo, uno sustituye al otro. Y ahí permanece, tieso, enhiesto y temerario, irrevocable en su concreta materia. Pero Kong también permanece, sorpresivamente vivo en nuestra memoria, audaz e invencible en su isla Calavera, donde cada bramido lo acercaba a la divinidad, venerado por los nativos, triunfante ante la feroz fauna prehistórica, indómito rey de una cultura extinta y de un mundo mítico, héroe secreto de una resistencia que atraviesa los tiempos, al que sus devotos acudimos para salir de la tiniebla de alguna melancolía. Voy a saltear un poco porque si no sigo hablando demasiado de... En Ann Darrow podemos corroborar la mirada ambigua sobre la romántica dicotomía naturaleza-civilización. Por un lado, su ubicación en la sociedad es deficiente, en el sentido de que, aunque está falsamente protegida, ha padecido la desocupación y el hambre.
Por otro lado, en el ambiente natural, se convierte en el imposible objeto de deseo del gran gorila, horrorizada y fuera de contexto. Más aún, lo paradójico se establece a partir de que la civilización protectora tampoco la resguarda en su regreso a New York, donde hasta el último momento permanece en la garra del gorila. Tampoco sospechamos si muerto King Kong se reinstaurará un equilibrio entre ella y el espacio civilizado, si volverá a ser una menesterosa o si será la estrella de cine que sueña. No vale la pena obstinarse a leer entre líneas las iras de la naturaleza contra la civilización o el orden natural contra el desorden social. Más bien cabe detenerse en el nexo que vincula ambos mundos, un ser soñado, física y espiritualmente. El cuerpo y la mente del mono gigante, en su gran transposición de la selva a la gran ciudad, implican dos estadios evolutivos de un gran arquetipo imaginario occidental. El ser liberado, en su espacio imaginario, puede ser el mismo e incluso intentar un amor imposible. En el espacio civilizado, su misma libertad se pervierte en temor y celos, en furia y dolor. Sin embargo, insistimos por última vez, ambos son un sueño y una pesadilla. Una miniatura neumática de 55 centímetros, perfectamente móvil y articulada, representó al mono artificial. Ni Willis O'Brien, ni Marian Cooper, ni Ernest Schoedsack se propusieron que el diminuto modelo representara lo real. Y aquí está la grandeza de este genial grupo de pioneros. El erotismo imposible, los sueños arquetípicos, el escape hacia la imaginación, se trabajan desde una iconografía y una plástica también oníricas, fantasmáticas, alucinógenas. A pesar de todo, el film King Kong representa la posibilidad concreta de materializar un sueño, como proyecto, como película. Aunque hoy leemos el escepticismo en su contenido, debemos encontrar la gran ilusión en su existencia concreta. Mucho más que una serie de trucos técnicos, la verdadera creatividad del film radica en su costado más inverosímil, la colosalidad, el gigantismo. Merced al ingenio técnico, la pantalla nos miente, pero no con el propósito de convertir lo falso en real, sino con la intención de representar lo fantástico. En definitiva, la mejor de las simulaciones, la de plasmar lo irreal a través de lo irreal, la de fabricar los sueños con la misma madera de los sueños. Hasta ahí. Bueno, voy a tratar de ser breve también, así podemos charlar un ratito. Yo voy a empezar casi como Edgar, que es agradecerle a la Biblioteca Nacional y a Damián Blas Vives, que no está hoy acá, que haya permitido que una mesa de literatura erótica se incruste en el medio de una jornada de literatura fantástica. Que una mesa así tenga lugar a un género, me parece que es fantástico para poder discutirlo y leer un poco más allá y ver los límites imprecisos que nosotros siempre nos imponemos. Al fin y al cabo, todos sabemos que hadas, dragones, elfos, brujos, monstruos, aliens, brujas, fantasmas garchan como locos. Yo pertenezco a una editorial que por ahí escucharon y fue nombrada Muerde Muertos, que insistimos con una idea, siempre insistimos con esto, que el horror, lo fantástico, lo delirante, tiene un mismo registro, ¿sí? Hay una cierta idea entre nosotros que estos géneros tienen el mismo valor dentro de una vocación especulativa en la literatura. Y que no se trataría más que de un modo de ver o de leer los libros.
puntualmente en la literatura llamada erótica, se habla de límites imprecisos o de continuidad en esto que Edgar nombraba como lo obsceno, lo erótico, lo pornográfico, lo implícito, lo explícito, etc. Y para mí, los límites imprecisos no existen. Es todo erótico. ¿Sí? Acá en esta jornada yo he escuchado hablar de la mixtura de los géneros, de la contaminación de los géneros. Es todo erótico. Para decirlo mejor o de otra manera, para que se entienda, todo texto tiene una erótica. ¿Sí? Y está bueno, y debemos hacerlo, intentar la lectura del rasgo erótico en el texto, en cada texto. ¿Sí? Yo hoy traigo para compartir con ustedes una novela, voy a hacer 2 trampas. En una estábamos anunciados como que iba a hablar de un panorama latinoamericano, esa es la primera trampa. Voy a hablar solamente de una novela de striptease de Enrique Medina. Esa es la primera. Pequeño engaño. El panorama latinoamericano lo han dado mis compañeros mucho mejor que yo. La segunda trampa es que siempre tomo textos clásicos, como hizo acá el señor Capalvo, por ejemplo, Frankenstein, Heidi, cualquiera de esos textos clásicos, y intento hacer la lectura erótica. Hoy va a ser al revés. Este es un texto netamente erótico, entonces lo voy a compartir con ustedes para desandarlo un poco, ¿sí? Para ver la contraparte de lo que ocurre acá. Striptease es un argumento aparentemente sencillo. El personaje principal es el pichón, que viene paciente y lujuriosamente juntando los recortecitos de los diarios, de los cines porno, de los cabarulos, de una serie de cuevas que existían y existen aún en Buenos Aires, y se larga para la capital con una cajita de zapatos llena de esos recortecitos. En el primer cine porno ya nomás se encuentra con el segundo personaje principal, que es el maestro. El maestro es un viejo desaliñado con un eterno habano en la boca, que es quien lo inicia en estas lides de los teatritos porno. El maestro es un personaje entrañable porque se ocupa de todos los que forman la cofradía. Les da consejos, les transmite sabiduría, tiene frases oraculares maravillosas que voy a compartir con ustedes, medica, en el caso que alguno esté enfermo, les recomienda, sobre todo por cuestiones del corazón, hasta incluso les pasa datos de cuál cine o cuál sótano está mejor que otro. Él es quien los guía a este grupo de locos que se hacen llamar la cofradía. Voy a compartir los nombres de los cofrades porque en el texto son maravillosos. El texto es como una danza enloquecida de enumeraciones locas. Por ejemplo, los cofrades son, les nombro algunos, ¿no? Así abreviamos un poco: el mago Milladura, el flaco Avispón, el rey Minetas, los mecanos. Hay un mecano 1, 2, 3, 4, 5, son todos rengos los mecanos. Hay un mecano, el 1 le falta un ojo, al rengo 2 le falta una oreja, y otro tiene una joroba, etc. Mister Portafolio, el gigante bueno, que es un tipo enorme con ropa chiquitita, el piloto, el caramanchada, el tordo, el mugre, el príncipe con bocio, el tuerto alegre, el palangana, el descuajeringado, labio con pelusa, Felipe el orgulloso y el coliflor. Estos son algunos de los... No hay nombres propios en la novela, solo hay esto, que son seudónimos de los iniciados en la cofradía. El maestro los arrea por estos cabarulos con frases como: dejad que la naturaleza os lleve, o solo las grandes se quitan primero el corpiño. ¿Sí? Sabiduría absolutamente popular, maravillosa. Esta cofradía es un ejército de desarrapados que recorre todos los antros de la ciudad con el único objetivo de gozar, no de cualquier manera, sino masturbarse, de manipularse. Y me parece que es el primer hallazgo erótico en esta novela.
hace un deslizamiento en la palabra pajearse, que no la utiliza en toda la novela, y la transforma en manipularse. Hay varios deslizamientos. Vamos a encontrar, por supuesto, masturbarse por manipularse, pene por lingam y vagina por yoni, que están tomados del Kama Sutra. En el Kama Sutra tampoco aparece pene en la mayoría de las traducciones correctas, ni pene ni vagina. Y también aparece un deslizamiento sumamente erótico de asesinos a liquidadores. Eso lo voy a tomar casi al final. Quiero decir, este deslizamiento en las palabras que nombraba hoy Edgar, él no nombraba algo fundamental. Él tiene una novela que se llama El Preferido, que a mí me encantó. Una novela súper poética, creo que por eso lo invité, que él reemplaza la palabra pija por papas. Y creo que es la enumeración más larga de variantes de la papa. Papa, papita, papona, no la traje hoy para puré de papa, papá, papada, ya no me acuerdo, pero era una enumeración enloquecida al modo de Medina, donde desliza el significante de un lado a otro y funciona de una manera erótica en nuestra cabeza. En la novela de Medina no hay malabarismos de angulación en las escenas de sexo. Es realmente una novela, como ustedes notarán, bastante cruda en el uso del lenguaje. Muchas de las obras de Medina lo son. No hay juegos de escondidas en las escenas de sexo. Hay una sexualidad muy sórdida, no hay eufemismos, aunque hay deslizamiento en las palabras. Las escenas sexuales están relatadas tal cual. Y estos personajes de la cofradía van de cabarulo en cabarulo, de sótano en sótano, de cineporno en cineporno, tras la búsqueda del placer masturbatorio, del olvido y del encierro. Durante 40 capítulos, la locura masturbatoria o manipuladoria, es manipuladoria, porque en realidad la sociedad es la manipuladora en este caso. Es tal, es que es casi un manual de un perfecto obsesivo. Los tipos van probando, por ejemplo, todos los estilos de manipularse. Y esto se los tengo que leer porque es imposible recordarlo. Tenemos el pianito, la cabecita, el carpintero, el paragüita de raíz, la tormenta, el ventilador, la caricia, a lo bestia, la puñalada, el escondido, la carpetuza, el tirabuzón, el anillo, el indirecto. Hasta ahí vamos bien. Hay una lista de estilos. Bien. Ahora, la variante puede ser mano izquierda, mano derecha. En el teatrito, si ustedes están sentados a la derecha, al centro o a la izquierda. Los sectores A adelante, B en el centro o C al final. Pero, para complicar un poco la cosa, los cofrades lo que realmente persiguen no es solo la perfección, sino que la perfección erótica en el arte de manipularse está dada por encontrar, obviamente, el estilo adecuado, el lugar adecuado o la ubicación adecuada, sino en encontrar la stripticera perfecta para cada uno. Ya les digo, es enloquecedor. De mano de esta búsqueda enloquecida por la perfección, los 40 capítulos, ¿cómo? De la mano, perdón. Están jalonados por una lógica de lectura que es la de Enrique Medina, por autores que yo he recorrido creo que en este mismo orden. Georges Bataille, Philippe Roth, Rabelais, el Marqués de Sade, Joyce, Joaquín Castellanos, Gypsy Rose Lee, que para quien no lo ubique es una vieja stripticera muy famosa en Estados Unidos, que juntó guita para la Guerra Civil Española con los soldados, fue a sacarse las ropitas a España junto con Picasso, un personaje muy interesante, que incluso cuando murió tenía una colección de arte no solo de Picasso, sino de Chagall, Ernst, Bloch, qué sé yo, muy famosos de la época, que aparentemente se lo regalaron personalmente a cambio de un striptease, o eso dice el mito. Henry Miller, Selling, Burroughs. Esto es lo que va jalonando esta lectura. Pero a su vez, en esta grilla
del neurótico obsesivo total, las estricticeras se mueven por los distintos sótanos que se llaman, por ejemplo, el Princesa, el Burlesque, el Palace, la Covacha, el del Bosque, la Estación, la Revista Frívola, el del Sur, etcétera, etcétera, etcétera. Los muchachos van siguiendo a las chicas, siguiendo su inspiración, dice. Las chicas, por ejemplo, se llaman Lore, Jenny, Fanny, Patri. Tenemos toda una lista de lo más clásico en este tipo de rubros, pero también tenemos, por ejemplo, chicas como Burú, la buscona de Montparnasse, Candy, reina del sexo, Shirley, la nena del pecado, Betty la alegre, Normita Bomboncito, Anita Marión, la Valquiria, bueno, hay millones, Mimi, la belleza europea, Lisette de París, Mis Tetitas, etc. Pero una lista larguísima, la tomé, pero después se las paso si quieren. Todos estos espectáculos son dignos de la calle Corrientes actual. Tienen títulos, por ejemplo, Amores en Striptease, El termómetro está que arde, la revista Curva, la revista Horizontal, etc. Si yo tuviera que elegir un personaje, una obra de teatro y un título, yo con mucho gusto sería Mecha, la reina del Desavillé, bailaría todas las noches en el teatro Geishas Bataclanas, y mi espectáculo se llamaría ¿Qué jeringa, doctor? Es y sigue siendo todo un rubro que los Sofovich han sostenido durante años. Esta sí es una novela misógina, escatológica, sórdida, obscena, excesiva, es agobiante, es degradante, es decadente. Hice también una lista de cómo están nombradas las mujeres allí y es como terrible, no solo la chanchita, la cabrita, la cabra, el gato, gata, gatita, gatona, hembra, hembrita, hipopótamo, hipopotamito, leona, loba, lobita, lobesno, mina, minusa, minota, minón, potranca, potranquita, potrillita, tero, tericto, tigresa, vaca aurora, vaca cansada, etcétera, 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 que a su vez son clasificadas por las tetas, los culos, la espalda, las rodillas, los hombros, la cara, los ojos, los pelos, los labios, el modo de bailar y las ganas que le ponen. O sea, la búsqueda de la perfección es complicada y obsesiva. Sí, es terrible. Sí, totalmente. La cofradía profesa esta filosofía y se reúnen a discutir métodos, espectáculos, momentos, lugares. Hay casi una discusión filosófica en su propio lenguaje, disculpen que me aleje y me acerque, que hablan en un lenguaje chapurreado entre el lunfardo, italiano, alemán, inglés, incluso hay citas en latín, y entre ellos se entienden. A la par que la cofradía sigue este camino del goce, como llaman ellos, están lo que yo les llamaba los liquidadores. El pichón comienza a notar que cuando se masturba, de repente aparecen detrás unos hombres de negro y matan a uno, lo dejan tirado ahí, de ese cadáver se ocupan las ratitas, al igual que el semen y la comida que se cae, digamos, hay mucha escena escatológica. Los liquidadores son estos personajes raros, él mira al maestro, el maestro le dice, no es con nosotros, con la cofradía no se meten por el momento. No hay fechas, así que lo que voy a decir es casi una presunción, pero tómenlo como una lectura si quieren. Como no hay nombres, tampoco hay fechas, pero en el medio del texto, en el medio de la novela, hay incrustado un decreto, con número de decreto, expediente, decreto número 3277, expediente número 3804, ordenanza municipal, bla, 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 bla. Donde cierran el Teatro Maipo y el Teatro Nacional, que eran teatros de revista importantes en la época, no ya estas covachas. Entonces, buscando y rebuscando, yo siempre pensé que esta novela había sido prohibida. Esta novela salió a principios del 76 y pensé que había sido prohibida porque contaba algo del golpe militar del 76. Pero en realidad
La pista está justamente en esta ordenanza municipal que cierra estos teatros el 22 de noviembre de 1966 y que no solamente cierra los teatros, interviene en las universidades, cierra diarios, noticieros, echa gente, y es el golpe cívico-militar de Onganía del 66. Ese es el clima de striptease. ¿Sí? Lamentablemente salió de imprenta en enero del 73 y iba a ser presentada en marzo del 76. Una puntería horrible. Y se toma como excusa esto que les decía antes, una novela sórdida, obscena, agobiante, degradante, llena de abyecciones, desmesurada, etc. Porque como ocurre en otras cuestiones de la literatura de Medina, siempre hay una sexualidad burda. Las tumbas, por ejemplo, que hablábamos con Edgar incluso, que rápidamente uno dice Medina y se acuerda de las tumbas, hay una sexualidad en los ¿cómo se llama? En los cosos de menores. Las tumbas, bien, bueno. Institutos de menores. Institutos de menores, hay una sexualidad bastante burda y esa es la denuncia, pero utilizan para prohibirla este recurso de que ofende la moral pública. Está bien, es cierto, es una novela chancha, como se dice, pero lo que se usa como excusa es lo obsceno para no dejar circular las ideas políticas. La segunda edición, por suerte, o por desgracia, llega en 2010, de la mano de Diego Kenis y Alejandra Tenaglia, un periodista de Bahía y una periodista de Mendoza, que incluso convencen a Medina del valor de la novela. Fue una novela que obviamente se levantó de librerías, no circuló demasiado, pero me parece que tiene, así como la literatura de Medina, una fuerza dentro de lo que es la literatura latinoamericana. Esto sí se los puedo anunciar hoy. Vamos a hacer, como hicimos con Ilusorias, que nombraba hoy Edgar, vamos a hacer una traducción visual de striptease. O sea, un capítulo por cada artista plástico lo vamos a transformar en imágenes. Así que por eso hoy esa es una tercera trampa, estoy hablando de striptease, porque en realidad estamos pensando en la literatura de Medina. Bueno, basta. Ustedes se preguntarán en este marco dónde entra lo fantástico. Al revés, ¿dónde está lo fantástico en striptease? A esta altura, la novela parece bastante lúbrica, realista, y no aporta nada. Pero en realidad toda la novela tiene pequeñas intervenciones de lo fantástico que preparan para el gran final. Por ejemplo, en una parada de colectivos asistimos a una discusión entre un tipo que no quiere ir a laburar y se quiere ir al Cabarulo y la señora que lo increpa constantemente hasta que el tipo se saca y la muele a golpes. Esto parecería violencia de género, pero el tipo la patea tanto que le salta un ojo. Toma el ojo y se pone a hacer jueguitos de fútbol. 1, 2, 3, puntita, taquito, 1, 2, 3. Y la gente de la calle lo aplaude. En el medio de una novela, como les acabo de contar, parecería una bizarrada, pero es maravilloso. El tipo sopla el ojo, después de hacer jueguitos, se lo devuelve a la señora y le tira unos mangos y le dice, anda a comprar Poxipol y pegate ese ojo. Al día siguiente, obviamente, primera plana del diario, la señora con el ojo mal pegado le asestó 255 puñaladas. Uno viene leyendo este increscendo en lo obsceno y de repente aparecen estas escenas que desconciertan. En otra escena de este calibre hay un incendio en uno de estos cabarets. La cofradía decide huir y cuando dan vuelta a la esquina se encuentran, se los tengo que leer porque no sé. En una esquina habían hecho una fogata hermosa con una pila de cadáveres. Algunos todavía no poseían el certificado que los acreditaba como tales, pero igual ardían ensartados en un tenedor gigante. Extrañísimo. Otra escena maravillosa, y seguimos palpitando el final, que es realmente a puro fantasy, es el kiosquero turco. El kiosquero turco no es de la cofradía, pero le tienen simpatía. El kiosquero cuando puede abandona el kiosco, su fuente de ingreso, y se va a ver las stripteaseras para masturbarse como el resto de los cofrades, pero no ha ingresado a la cofradía.
está en pleno manipuleo, está ahí, ha encontrado su lugar ideal, ha encontrado su posición ideal, su stripticera ideal, pero no logra la erección del todo. Entonces ahí interviene el maestro, que le hace una seña al pichón, el pichón saca una pistola de entre las ropas, le dispara por debajo de la butaca y uno dice, bueno, muere. No, la bala atraviesa el cuerpo del kiosquero turco, se aloja en la cabeza del pene y por supuesto el kiosquero eyacula y con un balazo de júbilo todos lo aplauden como corresponde. Los personajes van hacia un embudo, no solamente fantástico, sino angustiante. Yo acá hay una frase de Fernando en Qué pobre están, que dice lo siguiente: todo se hace simple cuando no te queda otra. Ahora, el maestro, esta es la frase de Fernando, el maestro tiene esta versión que es: no hay que pensar demasiado cuando la respuesta es una sola. O otra frase que a mí me gusta de Norman Mailer, ves que pusimos al maestro Figueras y Norman Mailer, que es: piensa en un pepino en tu propio culo y todo estará claro. Este es el volantazo total y erótico de este tipo de relatos, donde los personajes no tienen salida, donde no les queda otra. Sí, Mailer encima lo hacía en referencia al abuso de los gobiernos, así que más o menos estamos en esa idea. La cofradía perseguida, completamente rodeada por las fuerzas de la moral y el orden, sin reductos ni teatros, ni cines donde guarecerse, todo clausurado, el maestro herido de muertes, bombas, tiroteos, asesinatos, se atrincheran en el Obelisco. Poronga Mayor de Buenos Aires, dice el libro textualmente, casi como el Empire State de nuestro querido King Kong. Algunos se entregan, están rodeados. Los que se entregan los castran inmediatamente. Y el resto, al ver eso, resiste. El maestro muere con la siguiente frase en la boca: ay de esta ciudad ensuciada, contaminada y opresora. La cofradía, como último acto de arrojo, prende fogatas, arrojan el cuerpo de maestro casi en un rito, se atrincheran, los balazos llueven, no hay salida. Así que uno de ellos, enloquecido, comienza a golpearse la cabeza contra el obelisco y el obelisco comienza a eyacular. Así que todos ven esto y dicen: esa es nuestra salvación, vamos allá. Todos comienzan a golpear la cabeza contra el obelisco, a manipular el obelisco, a masturbar el obelisco, se suben uno encima de los hombros del otro, el obelisco es como una especie de volcán en erupción, leche, 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 se inunda la ciudad de Buenos Aires y un tsunami de semen lo cubre todo. Y esto lo leo puntual: purificando cada uno de los infortunios, la miseria, los asesinatos y la corrupción. Toma Macri. Tenemos la solución para limpiar la ciudad. Creo que siempre prefiero analizar obras clásicas. King Kong es más bonito. Al menos tiene otros desenlaces. Esta novela no tiene salida. Las salidas son terribles todas. Son un poema. También hice una lista de los finales posibles para nosotros como lectores. Los finales son horrorosos. Podemos terminar ahogados en semen, por supuesto, es la primera alternativa fantástica que les presento. Muertos en el pozo del baño, como el enano Cachilo, que es otra aventura que me acabo de saltear para no... Ensartados en un tenedor gigante, que eso sí se los conté. Castrados, que también se los conté. Convertidos en el maestro, repitiendo una y otra vez la frase con la que comienza la novela y termina la novela: vengo en busca de la muerte. Frase que el maestro le repite al pichón al principio y que el pichón, convirtiéndose esta vez en maestro, repite: vengo en busca de la muerte. Es el oráculo, la contracara de una misma moneda. El Eros y el Tánatos, la vida y la muerte, el goce y la muerte, o la paja y la muerte, como lo quieran pensar. O como diría el maestro, otra gran frase: gocen,
porque las ratas se comen todo menos la mierda. Así que bueno, espero que les dé ganas de leerla, o al menos transitarla un poquito. La edición de Muerde Muertos es, como hay una edición del texto integral, es tomar los 40 capítulos del estilo que les acabo de contar y entregarle uno a cada artista plástico. Para que lo interpreten, no digas ilustre. Para que lo interpreten y lo cifren en una imagen. ¿Te parece bien? Me encanta. Ah, perfecto. O sea, como hicimos lo traje para que lo vean, como hicimos con Los Sorias, cada página es un capítulo de Los Sorias, que es una novela monstruosa de 1400 páginas. Así que con Medina esperemos para el año que viene tener la traducción visual. ¿Está bien traducción visual, maestre? Tiene problemas. A mí la onda evangélica además. ¿Sí? Y sí, tiene un poco de eso. Bien. Inventaremos algo más para el caso. Sí, obvio. ¿Qué significa contar un poco más qué significa Enrique Medina dentro del Muerde Muertos? Estando Enrique Medina abanderado, o por lo menos leído muchas veces justamente desde el realismo. Ah, vale. Sí, buenas noches. No, que cuentes un poquito más qué significa Enrique Medina dentro de la editorial Muerde Muerto, siendo Enrique Medina leído muchas veces desde un realismo extremo. No solo con Enrique Medina, sino también con otros autores. Enrique porque es argentino, porque es sobre todo narrador y contemporáneo. Pero varios de los autores que han nombrado el mismo Leiseca, varios de los que ha nombrado Edgar, se leen en buena medida desde el realismo, pero se desechan lo que para nosotros en el caso de Medina son las marcas de lo fantástico, del horror y de lo delirante dentro de un aparato, lo que serían sus novelas, digamos. Quiero decir aparato, pero una construcción de lo que serían sus novelas y sus textos. Para nosotros, hablando para la editorial, cualquier cosa que incite la imaginación, ya sea el horror, ya sea lo erótico, vuelvo a lo que dije al principio, para mí todo es erótico, para mí todo tiene un rasgo erótico. Yo anotaba acá de Capalvo que él hablaba de una erótica imposible. Yo no creo que haya una erótica imposible. En todo caso, habrá una acogida imposible, una relación sexual complicada. Incluso los cofrades que buscan esta perfección nunca la alcanzan, obviamente. Como los Opsis. Por supuesto. Por favor. ¿Bien? ¿Hemos saldado todas las dudas? ¿Por qué se ríe, señora? Todos al obelisco ahora. Todos al obelisco, golpearse la cabeza. Ya la señora... Un momento. Hola, buenas noches. Hay dos concepciones de lo erótico que recién describían. Una del profesor Capalvo, otra de ustedes. ¿Me podrían, digamos, ampliar acerca de eso? Gracias. ¿Quiere animarse, profesor Capalvo? Yo describí de una manera más o menos creativa la película de Cooper y Schoedsack, no es mi opinión. No sé qué contestarte, es decir, está clarísimo en el film que es una aberración imposible de concretar. Yo estoy describiendo la película con un lenguaje creativo, subjetivo, por eso es un ensayo, una pieza literaria. Ahora, me baso en la película muestra eso. No es una concepción mía.
No, más de lo que dije no puedo decir, lo lamento. Yo sigo con mis quizás, nada más. Entender erótica como eros, como pulsión vital, no como, como potencial de cópula, es por ahí lo que estamos tratando de hacer una distinción. Que no toda, cuando viste, leí algunas cosas de Venturini, de hecho relata cuestiones sexuales concretas, escenas físicas concretas, que no se inscriben dentro del erotismo, ¿no? Está trabajado de otra manera. Es decir, que hay una cuestión en el afán de poner a hacer un acuerdo con la palabra erótica, que puede ser eros tánatos, si nos pusiéramos con el tema psicoanalítico, y la otra es un poco lo que dice Armando, digamos. Él está haciendo simplemente una suerte de textualidad vinculado con un artefacto que es el film, y se remite a esa, y él no marcó su creencia sobre eso, él describe la situación del artefacto, de otro artefacto estético como es King Kong. Lo que estamos nosotros tratando de señalar, creo yo, los que trabajamos expresamente con literatura, no con cine, fue ampliar un poco la limitación que puede tener. Lo fantástico que ¿estuviste un cachito antes vos en la mesa anterior? Es muy interesante escuchar esto. Parecía una palabra que a mí me da urticaria. Cuando alguien está buscando, hablaban del relativo de las categorías, pero estaba buscando respuestas. Vos fíjate que decir buscar una respuesta significa que tenés alguna noticia, por eso buscar. Porque yo puedo perder los anteojos y buscarlo, pero si yo estoy construyendo un artefacto, lo cual no sé a dónde va a ir a parar, cómo se va a desarrollar, como puede ser una erótica, no solamente lo fantástico, es decir, uno va construyendo un imaginario posible. Por eso la casa que vos nos invitaste a ver, al margen de lo que citás concretamente de la obra, es un hecho erótico, a mi modo de ver. Está bien, no a todos nos calienta lo mismo, digamos, o nos mueve lo mismo, ¿no? Pero me parece que la distinción que intentaste hacer, me parece, no sé si estoy entendiendo mal, es que una cosa es la descripción de un artefacto poético, fílmico, a lo que nos sumergimos nosotros como reflexión crítico-teórica. No, redondo. No, ya que me dieron el micrófono para que no quede como, el de anteojo no dijo nada. El anteojo no dijo nada. Sí, bueno, no importa. Para mí, en King Kong hay una cosa, yo la hubiera terminado de otra manera, evidentemente. A mí me parece, por empezar, que ahí no hay ninguna imposibilidad. De hecho, no tiene que haber, después de todo lo que dijeron, digamos, esto no tiene que haber penetración para que la pasen bien. Para mí, King Kong y la rubia la pueden pasar fenómeno, sin ningún tipo de problemas. Creo que el problema con King Kong y el final es otro. A mí me parece que los autores o eran realistas o creían en el amor. Y los tipos fueron realistas. Y entonces pasó lo que hubiera pasado en cualquier caso en la vida real, que es que al monstruo lo hacen pelota, y la chica se va con el otro tipo al que lo abraza y como que lo quiere, pero en realidad nunca lo llega a mirar como lo mira el mono. La cara de la chica mirando al mono es la verdad. Lo otro es, y bueno, me quedo que seguramente iremos de vacaciones a Mar del Plata y tendremos chicos y demás, pero ella estaba enamorada del mono. Creo que esta es la verdad. La escena de Coppola de la violación del gorila. ¿Se acuerdan? El Drácula de Coppola, famosa, que aparece como un gorila muy grandote, y le dice a Lucy, no me veas, le dice, ¿no? Y la otra, mientras tanto, está abajo, gozando como una yegua, es que sí se produce la copulación, al estricto romanticismo que mencionabas al comienzo de tu laburo. Es la conexión con el goticismo, el romanticismo, bueno, lo hemos dicho hasta el cansancio, pero me parece que la cosa más simpática que puede estar dando vuelta acá no dejo de pensar en Susie Shock todo el tiempo, ¿no?
cuando ella dice reivindico el derecho a ser un monstruo, ¿no? Ese sería como el verso que nos cruza de alguna manera en esta mesa, y más que la categoría fantástico, maravilloso, todo lo que ha dicho Todorov, toda la gente que sabe tanto, tantísimo, incluso hubo una discusión acerca de los manifiestos de lo que es lo fantástico en Latinoamérica, hecho por un español. Bueno, el punto de inflexión está en que creo que se va construyendo de alguna manera con algo que, por lo menos mi moción quisiera cerrarla de acá, ¿no? Con lo que decís vos, que es con esta, cada uno como lector no solamente está frente a algo fijo, sino que el monstruo nuestro se refleja en ese espejo, ese monstruito de espejos que hablaste vos. Si no hay más preguntas, nos vamos. Esto es todo. Buenas noches, muchas gracias.